Saludo a nuestros amigos que nos ven a través de las redes, de las plataformas digitales. Les pedimos que sigan compartiendo nuestros enlaces para que más personas puedan ser alcanzadas, y los esperamos ver pronto aquí en la iglesia integrados. No es lo mismo estar por medio de las plataformas que estar reunidos aquí. Nos sentimos más cálidos, más abrigados. Los invitamos a que se unan a la iglesia, por favor. Continuamos con nuestra lectura del día de hoy en Lucas 14, 7, 14. Mientras llegamos a la lectura, les pedimos de favor que apaguen sus aparatos electrónicos o ponerlos en modo vibrar para que no haya ninguna distracción. En la lectura de hoy veremos que es mejor ser apreciados por los demás que buscar nuestra propia gloria. Dios nos pide que seamos humildes, como dice su palabra. El orgullo del hombre lo humilla, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Eso lo podemos ver en Proverbios 29, 23. Antes bien vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3:12. No busquemos servir a aquellos que pueden regresarnos el favor, porque qué mérito tendría, como dice su palabra, y si hacéis bien a los que os hacen bien, qué mérito tenéis, porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presan a aquellos de quienes esperan recibir, qué mérito tenéis, porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Sed pues misericordiosos, pues como también vuestro Padre es misericordioso. Es importante que anhelemos ser transformados para llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Los invito a ponerse de pie para leer la palabra de Dios, por favor. Lucas 14, 7 al 14. Observando cómo escogían los primeros asientos a las mesas, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en los primeros lugares, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado. Oremos, hermano. Bendito seas, Padre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Padre. Padre, ayúdanos a ser humildes como tú nos mandas, Señor, a seguir tu ejemplo que tú nos has dejado, Señor, a través de tu palabra, Padre. Que sea tu palabra la que nos ministre, la que nos ayude, Señor, la que nos instruya, Padre. Perdónanos, Señor, cuando somos altivos, Señor, cuando ponemos las cosas. Perdónanos, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos. Gracias por sus vidas, Señor. Te pido que tú pongas en ellos el atender tu palabra, Señor, que le des gracia al pastor el día de hoy, Padre, para que la palabra que nos dé, Señor, nos pueda servir de alimento para nuestras vidas, Señor.
Bueno, después de rendir nuestro corazón a nuestro Dios a través de estas alabanzas, sigamos con nuestros avisos. Queremos felicitar a nuestros hermanos que cumplen años en esta semana, a nuestra hermana María Reina Paz Martínez. Reciba un fuerte abrazo de parte de la Iglesia Comunidad Cristiana de la Gracia. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. No olvide acercarse a nuestra hermana para felicitarla. En la imposibilidad de hacerlo, por favor mándenle un mensajito o una llamadita para que estemos al pendiente de nuestros hermanos. Bueno, no se pierdan las clases que tenemos de Viviendo como Iglesia a través de Facebook Live los lunes a las 7 de la noche. En este curso estamos viendo algunos conceptos como pluralidad en el liderazgo de la iglesia, finanzas en la iglesia y disciplina en la iglesia. Esta semana no va a haber clases a través de en línea, no vamos a tener ninguna clase, pero vamos a tener un evento especial para el jueves si viene. Los invitamos a escuchar, a meditar y reflexionar los eventos ocurridos en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenos este jueves y viernes a escuchar los estudios que se compartirán a través de las plataformas digitales a las 7 de la noche. Les recordamos que el próximo domingo 17 de abril tendremos nuestro culto habitual a las 9 de la mañana. No falten. Recuerden que están cordialmente invitados a nuestros grupos de oración que se imparten los martes en sus dos grupos de 8 y media para informes con el pastor Ascari. Está próximo a abrirse un nuevo grupo que va a iniciar a las 7 y esperen información. En la mesa de café hay unas tarjetas para peticiones de oraciones, las cuales pueden depositar en el recipiente que están en la misma mesa, y esto con el fin de orar por sus peticiones y darle seguimiento. En la mesa tenemos agua, hoy no tenemos café, trajimos agua, tenemos té, tenemos café, para quien guste tomar. Ahora damos lugar a nuestro pastor Ascari Sandoval, que él va a ser el predicador del día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Todos estamos pues aquí reunidos. Yo creo que me voy a quitar el micrófono, no me acomodo todavía con esto. Y bueno, pues es una bendición, como lo digo de costumbre, estar compartiendo la palabra de Dios, más en este día, ¿verdad? Que pues alrededor del mundo, aquí en nuestro país, pues se celebra el muy conocido Domingo de Ramos, ¿verdad? Entonces vamos a... Creo que estaba apagado ya. Gracias. Por razón no se escuchaba, ¿verdad? Bueno, entonces es lo que les decía, es una bendición estar reunidos para pues escuchar la palabra de Dios. Como les comentaba ahí, el Señor, pues cada año, desde hace más de 2000 años, venimos celebrando, ¿verdad?, su iglesia, lo que es el Domingo de Ramos. Y bueno, esta mañana, esta prédica la titulé Humilde Coronación y una superficial adoración. Y eso es lo que, pues, el Señor pretende hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo que esperemos. Vaya buscando ahí en su Biblia el libro de Marcos. Vamos a ver el capítulo 11, los versículos del 1 al 11.
Y bueno, antes de comenzar, si gusta acompañarme también a orar, por favor. Ahí inclinando su rostro. Pues bendito Padre, Dios nuestro, te agradecemos este tiempo que tú nos permites, el venir a adorarte, Señor, el venir a alabarte, realmente a reconocer que eres nuestro Salvador, que eres nuestro Rey, que eres nuestro Dios. Queremos poner este tiempo en tus manos, poner nuestro corazón, que pues obviamente la lectura, la alabanza a ti haya estado limpiando, Señor, cualquier situación, sentimiento, emoción, pensamiento que haya en nuestro corazón que impida escucharte realmente a ti, Señor. Somos imperfectos y es por eso que también venimos delante de ti a declararnos incompetentes, Señor, incapaces de buscarte, muchas veces de perdonar, Señor, a quien también pueden ofendernos, pero sobre todo el pedirte perdón a ti. Señor, que seas tú el que a través de tu Espíritu Santo nos vaya redacuyendo, exhortando, consolando, Señor, abriendo nuestros ojos y nuestra mente, Señor, para recibir de tu palabra. Te ponemos esto en tus manos, Señor, y agradeciéndote. Amén. Bueno, hermanos, como les comentaba, pues cada año se celebra. A lo mejor muchos en este tiempo, en ocasiones lo toman para algunos tiempos de descanso, que es válido obviamente, salen, pero creo que sí es muy importante para nosotros como hijos de Dios, o que decimos que somos hijos de Dios, pues estar recordando esto, ¿no? Vemos aquí, como dice el título de la predicación, es una humilde coronación. A lo mejor actualmente ya no estamos tan acostumbrados a esas coronaciones de reyes, ¿verdad? De los últimos que hubo, del último que a lo mejor conocimos fue ahí en Inglaterra, que se transmitió por televisión, fue un evento especial y fue la primera vez hace muchos años. Como vemos, y a lo mejor hemos estudiado y ahora a través de internet, pues se ven estos videos, cómo era espectacular esas coronaciones, ¿no? Había invitados con un alto vestimenta que tenían ellos, era una preparación magnífica. Había obviamente, dicen, con pompa y poderío, ¿no? Es lo que hay normalmente en esas coronaciones, o existía, ¿no? Y desde tiempos remotos. Entonces, obviamente el pueblo también estaba presente fuera de donde estaba obviamente el palacio, lo que tuvieran, que muchas veces era puerta cerrada, lo hacían. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Pues los alababan, ¿no? Los exaltaban, gritaban, pues los declaraban obviamente sus reyes. Ahora en la actualidad, pues como les comento, pues ya no hay. A lo mejor lo mucho que llegamos a conocer, y quizá aquí en México, en la actualidad, pues se le conocen las investiduras presidenciales, ¿no? Que casi podría asemejarse a lo mismo. Mucha gente va, aplaude, y ¿qué es lo que espera obviamente, tanto como de esos reyes, como de obviamente estos gobernantes actuales? Pues que gobiernen bien, ¿verdad? Que deje de haber esa corrupción, que deje de haber obviamente pues mucha inseguridad. Esperan justicia al final del día, ¿sale? Entonces eso es lo que vemos en la actualidad, pero en esta coronación, o humilde coronación que vamos a ir estudiando poco a poco, que Dios ahí nos va mostrando a través de estos versículos. Y si gusta, entonces ahora sí acompañarme ahí a Marcos 11, lo que le decía, Marcos capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 11. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? En esa época que el Señor Jesucristo va a hacer la entrada, así se le dice, se le conoce triunfal en Jerusalén, donde va a terminar su ministerio. Ya antes había estado en otras ciudades, donde terminó, hizo su ministerio, pero esta es la entrada triunfal, así se le conoce. Y vamos, aquí los apóstoles, obviamente, a través de los evangelios, que este es uno de los pasajes que en los 4 evangelios vienen, no todos los pasajes vienen, este es uno de ellos. Por ejemplo, la alimentación de los 5,000 también viene en los 4 evangelios. Entonces vemos la importancia que le está dando el Señor Jesucristo, Dios, a su palabra. Y ahí es donde dice, y si quiere acompáñame, dice: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los Olivos,
Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien les dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, echando sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, entonces a través de este relato que vemos de esa entrada triunfal, pues vamos a estudiar 2 hechos de la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén que te ayudarán, que nos ayudarán a adorarlo correctamente. Ahí en tu boletín está, si no, apúntalo. Dice: 2 hechos de la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén que nos ayudarán a adorarlo correctamente. Y esos hechos son: 1, la preparación para la humilde coronación del Rey mesiánico, del Mesías de Jesucristo. El otro es la exaltación superficial que se da al Rey mesiánico. Y eso nos debe de ayudar a conocer estos hechos, estos eventos, a adorarlo correctamente, porque quizá no lo estamos haciendo adecuadamente, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, antes de comenzar a estudiarlos, quiero dar una introducción, espero ser rápido en esta introducción, dar más o menos un contexto de este pasaje, de esta última semana, de la vida, como decía, de nuestro Señor y su ministerio público. Esta es la semana final, es donde está la crucifixión y va a estar la resurrección. Lo importante es que de la semana de la Pascua de este año, como sabíamos, cada año se celebraba la Pascua del evento, que obviamente que ellos fueron liberados de Egipto, y el viernes ese iba a ser el día de donde decenas, miles de corderos de la Pascua obviamente iban a ser sacrificados, pero ninguno de ellos quitaba el pecado. Ninguno de ellos quitaba el pecado, pero en ese día el que iba a quitar el pecado del mundo, obviamente de la humanidad, iba a ser el sacrificio de este verdadero cordero, de este rey que estaba entrando. Entonces la semana comienza con ese evento quizá un poco extraño, y lo llamamos la entrada triunfal, así lo conocemos. Pero ¿para quién era ese triunfo? ¿Por qué dicen que es una entrada triunfal si después vemos que los judíos lo crucificaron días más adelante? ¿Por qué no reconocieron verdaderamente a Jesucristo como su rey? Pero es otra pregunta. ¿Acaso nada más serían ellos en esa época o todavía lo seguimos haciendo? No hay duda acerca de Cristo, que Él era el Mesías, que Él es el Rey prometido, que Él es el Hijo de David, que Él es el que tiene el derecho a reinar. Su linaje se ve obviamente a través de la palabra de Dios, por medio de su madre, por medio de su padre, que vienen de la línea de David. Tiene todos esos requisitos, cumple todo con todo eso, ¿verdad? Es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, ha demostrado su deidad a través de su ministerio. Vemos su plena humanidad a lo largo también de su ministerio, su divinidad. Él es el Rey verdadero. Pero vemos que su coronación es humilde, con una aparente adoración por todos los que le seguían, por todos los que estaban en ese momento. Vemos que no hay una verdadera expresión de fe, no es una verdadera expresión de alabanza hacia Él, y ciertamente no es la coronación que Dios, el Señor Jesucristo, merecía, ¿no?
vemos que es una coronación humana. Es bastante ligera, como también podríamos observar. Entonces, lo que les decía, las coronaciones desde la antigüedad eran muy ostentosas, con muchos preparativos, con gente importante, con multitudes. Las coronaciones terrenales no son humildes, ni sencillas, no son inesperadas, no son imprevistas, no son extraoficiales, no eran espontáneas, como podemos ver que aquí fue algo espontáneo, ¿no? Tampoco son superficiales, y mucho menos temporales. Pero esta sí fue una humilde coronación. No había todo eso. Entonces las coronaciones no son más, no pueden ser revertidas después. Vemos aquí que en pocos días que él fue exaltado y elevado, lo rechazan y lo ejecutan. Entonces esa no fue una verdadera coronación. Podríamos decir que fue una falsa coronación. Entonces Jesús, el verdadero Rey, que merece toda la exaltación, todo el honor, toda la adoración y toda la alabanza, vemos que humildemente entra a Jerusalén. La primera coronación de Cristo obviamente ocurrió en la ascensión, cuando dejó la tierra. Esto se lo describe ahí en Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11, se gusta apuntarlo y leerlo después. Ascendió al cielo, y se nos dice por el escritor, por ejemplo, de Hebreos, ahí en el capítulo 1:3, que se sentó a la derecha de Dios. Esa fue su primera coronación, y fue una coronación celestial. Filipenses también nos dice lo mismo, que está sentado ahí. Después de su humillación hubo esa exaltación, y vemos que fue celestial. Así que podemos decir que hay dos coronaciones. Una, que esa es la celestial, que ya sucedió, que tenía que pasar todo este evento, que tenía que ser crucificado, resucitar al tercer día, después estar con los discípulos y subir al cielo con el Padre. Ahí es donde lo hizo. Y va a haber una coronación terrenal. Ahí en Apocalipsis 19 describe obviamente esa coronación terrenal, ya que en el futuro el Señor regresará a la tierra. Entonces, cuando Él llegue, también dice Apocalipsis, pues que Él va a destruir a los impíos en un juicio masivo que limpiará obviamente toda la tierra, todo el planeta, y luego va a establecer su trono en Jerusalén, y Él reinará obviamente ahí por 1000 años. Su reino obviamente no tendrá fin, va a ser eterno en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces esa va a ser esa coronación terrenal. Por eso esta coronación también vemos que no es hasta cierto punto verdadera, aunque pretendían, como vamos a ver, los judíos, que es algo que estaban esperando. Por eso Marcos ahí comienza en el versículo 1 diciendo: cuando se acercaba a Jerusalén. Entonces el Señor Jesucristo y los que le seguían, sus apóstoles, sus discípulos y toda la demás comitiva que ellos venían acompañándolos, ¿por qué era? Pues porque ya venían desde atrás. Ellos vieron la alimentación de los 5000, esa multitud. Ellos estuvieron también cuando resucitó a Lázaro. Y con Lázaro vemos que fue un evento también verdaderamente milagroso. Pasaron varios días y el Señor Jesucristo fue cuando lo resucitó. Entonces la gente iba conociendo todo lo que había sucedido, todo lo que venía haciendo. Él sanaba obviamente a los enfermos, Él echaba fuera a los demonios, Él los perdonaba de sus pecados. Y la realidad es que Él no tenía planeado ese momento de coronación hasta cierto punto. Nadie lo sabía más que el Señor Jesucristo. Vemos que en la actualidad pues casi todo se planea, ¿no? Los humanos tendemos más en la actualidad a planear todo, ¿no? De hecho hasta hay especialistas para planear ciertos proyectos y hacen su esfuerzo, lo hacen utilizando tecnología, ponen obviamente recursos humanos, recursos
tecnológicos, recursos obviamente económicos, para que salgan, ¿no? Ponen fecha, hora, tipos de entrega, o sea, es todo ahí un tema que ellos manejan, y no siempre sale exactamente como es. Lo vemos, ¿no? Esas empresas privadas a nivel gobierno siempre terminan no entregando una obra a tiempo, ¿no? Les falta cosas, les sobran cosas, ¿no? O sea, hay algo que pues no es adecuado, o sea, es humano. Pero este plan perfecto lo muestra obviamente desde Marcos 10:32. Entonces dice que iba camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante y ellos se asombraron. Entonces aquí el relato obviamente es cuando sus discípulos le están preguntando obviamente de las cosas que habían de acontecer. Entonces todos estos acontecimientos que vienen sucediendo en camino a Jerusalén, también obviamente da la vista ahí a unos ciegos. Ahí en Betsaida es donde obviamente lo ungen, está María con ese perfume caro, donde Judas obviamente se incomoda porque quería dar según ese dinero a los pobres. Sabemos que él es el que tenía la bolsa ahí del dinero y da una falsa humildad, ¿no? De espiritualidad, que era para los pobres, quería ayudarlos, cuando en realidad pues sabemos que era lo contrario. Jesús, a través de todos estos eventos, nunca dejó, nunca permitió una demostración pública. El apóstol Juan pues lo muestra ahí en su capítulo 6, versículo 1. Después de esa alimentación de los 5,000, ellos pretenden tomarlo y obviamente hacerlo rey. Él ya conocía, o sea, no lo escuchó. Él dice, ya el Señor sabía lo que estaban pensando, y fue cuando se alejó. O sea, vemos desde ahí también la omnisciencia de Dios, el conocimiento previo que él tenía, que él sabía, él conocía lo que estaban pensando ellos. Entonces no estaba realmente él preparado para ejecutarlo en la Pascua. Sabemos que estaba evitando esa situación. Obviamente los líderes de ese tiempo, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas, pues querían aprenderlo, ¿verdad? Por todo lo que estaba él haciendo, porque los estaba exhibiendo, porque les estaba mostrando a todos obviamente que estaban en ese pecado, ¿no? Toda su religiosidad, todo lo que estaba metiendo como carga sobre ellos. Y entonces llega este día obviamente en donde aproximadamente 2 millones de personas estarían en Jerusalén, en la Pascua. Incluso en los días antiguos, una de las formas de llegar, obviamente, que sucedían, pues tenían esos registros, sabían obviamente la cantidad de personas que eran. Entonces ese día iban a estar aproximadamente 2 millones, unos dicen más o menos 2.500.000 personas, pero iban a estar todos ese día, obviamente, en esa coronación humilde. Entonces ese primer punto que vamos a ver hoy, que es la preparación para la humilde coronación del rey mesiánico. Eso lo vemos en el versículo 1 al 8. Y el relato pues comienza diciendo otra vez: se acercó a Jerusalén junto a Betfage y Betania, cerca del monte de los Olivos. Envió a esos discípulos. Betania obviamente es un pueblo, es una aldea aproximadamente a 2 kilómetros de distancia de Jerusalén, o sea, no estaba muy lejos. Y el nombre antiguo pues se cree que era casa de dátiles, ¿no? Y Betfage está del otro lado, es una aldea pequeña, no hay mucha información de ellos. Y también dicen que significa casa de los higos, ¿no? Que es donde más adelante también vemos que hace este milagro de la higuera, ¿no? Que la seca, el Señor Jesucristo. Entonces ambos están muy cerca obviamente del monte de los Olivos. Muchos dan obviamente y especifican las distancias, si están al este, al oeste, y pues obviamente solamente los que han ido a Jerusalén, si ustedes han ido, pues deben de conocer. Yo no he ido todavía. Entonces dicen que es algo maravilloso estar ahí en el monte, que es lo que ves alrededor, y es como muchos lo entienden. Entonces aquí la situación es que envió a 2 de sus discípulos. Él estaba en Betania, en casa de María, Marta y Lázaro, como les decía. Ahí fue donde lo ungieron, ahí hubo una cena especial para él, y los envió a ese lugar vecino, a Betfage. Entonces le dice: vayan a la aldea de enfrente
allá enfrente de Betania, y en cuanto entren a ella encontrarás un pollino atado, en el que nadie se ha sentado nunca. Desatalo y tráetelo. Obviamente los demás evangelios pues dicen que estaba obviamente una asna, ¿no? O sea, la mamá del pollino. Y pollino se puede interpretar de muchas maneras. Realmente es un potro de un caballo, pues aquí es de un asno, ¿no? Es un asno que estaba junto a su mamá, y por eso lo está diciendo. En Mateo dice que iba junto con ella, ¿no? Que llevaron obviamente también a la asna. ¿Para qué? Pues para que el pollino pues nunca había sido domesticado, nunca había sido montado, pues por supuesto no iba a estar tranquilo. Y nos podemos preguntar cómo sabía dónde estaba el pollino. Pues lo sabe porque es Dios, no es una sencilla respuesta. Ahí vemos otra vez su omnisciencia. Él conoce cada burro, cada potro, todo lo que se puede conocer, todo lo que existe, Él lo sabe. Él sabe todo lo que hay que saber todo el tiempo, a menos que Él por sus propios fines restrinja ese conocimiento. Y en la misma palabra lo hace. O sea, cuando Él encarnó, cuando el Señor Jesucristo encarnó, pues obviamente restringió ciertas cosas, ¿no? Cuando le preguntan sus discípulos que cuándo iban a suceder las cosas que les estaba diciendo, en ese momento Él dice que solamente el Padre lo sabe. Entonces podremos decir, bueno, estaba mintiendo Jesús, ¿no? Si es omnisciente, o sea, Él restringió, o sea, tiene ese poder también. Entonces es una evidencia de esa omnisciencia, cuando les dice, ve y busca ese animal. Ahí en el versículo 3, igual estamos en el relato de Marcos, dice, y si alguien les dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. O sea, da cada detalle el Señor Jesucristo. Si nosotros obviamente, por un decir, dejamos afuera de nuestra casa nuestra bicicleta y llega alguien y la va a tomar sin conocerlo, pues le vamos a preguntar, ¿no? Oye, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué lo tomas? Aquí el relato nos muestra que el Señor Jesucristo también conocía obviamente a esa persona, a ese dueño o al encargado que tenía ese burro. Y por supuesto era una persona que creía en Jesucristo. Entonces Él tenía ese conocimiento, Él sabía lo que iba a responder, sabía que no se iba a negar. Entonces los discípulos saben eso porque sería para ellos pues incómodo, ¿no? El que iban a tomar un animal prestado, por decirlo así. Entonces continúa ahí en los versículos 4 a 6, dice, y fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron, y unos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Entonces imagínense lo maravillados también que en ese momento ellos estaban. O sea, sí fueron obedientes, no dice la palabra, no que ellos hayan replicado algo, pero fueron. Y dijeron tal y como les dijo el Señor Jesucristo. O sea, ellos lo creyeron. Pero hasta ese momento ellos tampoco sabían cuál era la razón. Ellos simplemente obedecen. Yo creo que si nosotros eso nos dijera el Señor Jesucristo, deja de hacer esto, ve aquí, ve allá, replicaríamos, ¿no? Digo, al menos yo, no sé ustedes, yo creo que ustedes, como ahorita están muy calladitos, nunca replican, mucho menos al Señor, ¿verdad? Entonces vemos eso que está diciendo. Y en Marcos 1:7 dice, trajeron obviamente al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Entonces esto sería con una manta sobre el lomo del animal, obviamente para proporcionarle un poquito más de comodidad para que se sentara el Señor Jesucristo. Esta acción obviamente también nos recuerda cuando David montaba una mula, y asimismo él hizo coronar a su hijo a Salomón montando su mula. Ahí en Primera de Reyes 1:33 se los leo y dice, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, a mi hijo en mi mula, y llevarlo a Gihón. Entonces obviamente ya David está a punto de fallecer, él ya quiere coronar al rey a Salomón, manda a llamar a Natán y a otros, obviamente hay profetas, sacerdotes, para que lo lleven y lo coronen.
Y esa era la manera en que ellos lo hacían. O sea, no era algo nuevo tampoco que ellos no supieran, ni los apóstoles ni la gente, porque ellos conocían la palabra de Dios. Ellos conocían obviamente lo que estaba sucediendo, más los sacerdotes, los principales, los escribas, todos ellos lo conocían. Entonces, empezar a ver todo esto les causaba obviamente temor, ¿no? Marcos nos dice que realmente, ¿por qué sucedió esto? Porque si vemos hasta aquí, no dice el por qué sucedió, no está dando una razón. Aparentemente podría ser algo muy sencillo, algo muy superficial, pero el que sí lo hace es Mateo. Mateo ahí en el capítulo 21, versículo 3, dice, y si alguien les dijera algo, decid, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Y en el versículo 4 continúa, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces vemos la razón principal, el por qué está haciendo esto el Señor Jesucristo. Dice más adelante en los evangelios que los apóstoles no entendieron nada, ni en su crucifixión, no sabían por qué estaba sucediendo esto, sino hasta después, cuando ascendió, fue cuando ellos entendieron por qué estaba haciendo esto, por qué hizo esto. ¿Y por qué lo sabía obviamente Mateo? Pues porque era una profecía. Algo que ya vi que Zacarías profetizó ahí en Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces ahí se estaba cumpliendo esa profecía. El pueblo de Jerusalén aclamaba a su Mesías montado en un pollino de asno. Esta no era realmente su coronación terrenal, pero el pollino de un burro, que es donde viene montado él humildemente. Por eso dice, no viene a reinar. Normalmente, lo que les decía, en ese tiempo los generales que iban a la guerra, los príncipes reyes que iban obviamente también llegaban, pero en un caballo. Y el Señor Jesucristo va a venir en un caballo. Esa es lo que les decía, esa va a ser su coronación terrenal. Aquí llega humilde, a ser sacrificado, a morir por nuestros pecados, por tus pecados. Y eso es lo que no habían entendido. Como muchos a lo mejor de nosotros sabemos qué es lo que esperaba el pueblo, esa liberación de la esclavitud que estaban con los romanos, o sea, todo terrenal. Y bueno, obviamente lo que les decía a sus discípulos, no entendían esa profecía. Ahí en Juan 12:6 es donde obviamente después ellos entienden, después de que fue glorificado en su ascensión. Cada detalle obviamente del Antiguo Testamento no lo habían entendido, no lo habían recordado, pero más adelante lo comprendieron. Eso es lo que también muchas veces pasa en nuestras vidas, ¿no? Escuchamos la palabra de Dios y no la entendemos, o lo que nos habla el Señor, su voluntad, hasta que muchas veces ya sucede. No estamos atentos a su palabra. Pero no nada más fue esta profecía, sino también la de Daniel 9. Recuerde que si tuvo ya oportunidad cuando el pastor Luis también predicó Daniel, pues veíamos ahí en el capítulo 9, que habla obviamente de las 70 semanas, que en este tiempo, cuando entró obviamente a Jerusalén, era la semana número 70. Ya habían pasado 69. Entonces ahí se está cumpliendo otra de las profecías. Así que hermano, esta preparación humilde de la coronación del rey mesiánico que nos muestra aquí, principalmente vemos su omnisciencia, que Él tiene el control de cada detalle. Él conoce, como dices, a cada burro, ¿no? A cada animal, a cada persona,
Él conoce lo que iba a suceder. Él sabía que los obviamente sacerdotes cada día se estaban enojando más y por eso buscaban para prenderlo y después obviamente para matarlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar este punto en nuestra vida? Al ver esa coronación, esa omnisciencia del Señor, esa coronación humilde, pues vemos que esta preparación, esta planeación tan exacta, realizada por el mismo Señor, vemos que no interviene ningún humano. Al ver esa omnisciencia, ese control absoluto de cada detalle, aún en esta supuesta coronación, la tenía él planeada. Y sobre todo estaba registrada. No podían decir que no lo conocían los demás. En su palabra, en este libro, que debemos de leer, estudiar, meditar y aplicarlo en nuestras vidas. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que estamos pecando muchas veces. Y eso es lo que también debe de llevarnos a nosotros como hijo de Dios. Conoce lo que hay en mi corazón ahorita. Sabe lo que estoy pensando. Sabe realmente muchas veces el por qué estoy aquí. Conoce si realmente lo estoy adorando y alabando. Pero también eso debe llevarnos a confiar en Él, en cada una de sus palabras, no dudar de lo que dice. Debemos obedecer obviamente sus mandatos, debemos seguirlo fielmente, ser obedientes fielmente, así como esos discípulos que más fueron y lo obedecieron, ya que Él conoce nuestro andar, nuestro caminar, desea nuestros pensamientos. Debemos estar conscientes de que Él sabe todo. Eso nos debe de llevar de igual manera a no pecar tanto, hermano. Si realmente estuviéramos conscientes de que Él conoce cada detalle de nosotros, pecaríamos menos. Y bueno, para aquellos amigos que aún también no creen todavía en este Jesucristo, en ese Rey, en ese Salvador, también aplica esto. Ya sea que creas o no en Él, ya sea que lo estés alabando, adorando, muchas veces nada más porque asistes o porque vas a algún lugar, o si no conocías ni estos detalles, ahora puedes ver que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad, es exacta, desde sus profecías cumplidas, y muestra que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, siendo Él Rey y soberano. Siendo el Rey y soberano, vino a este mundo, no en ese caballo, ¿verdad? Vemos que también en su nacimiento, cómo iba María, en un burro, y dónde nació Él. Hace 3-4 meses estábamos de igual manera estudiando la Navidad, ¿no? Que no se perdiera uno la Navidad. Muchos ahora se están perdiendo esta bendición tan grande de recordar, obviamente, ese Domingo de Ramos, esa entrada triunfal. Que solo el Mesías Jesucristo, quien es plenamente hombre y plenamente Dios, solo Él es el quien puede salvar. ¿De qué? De la ira de Dios, del castigo eterno, librarte de tu esclavitud, del pecado. Y como decía, pues este hecho de la preparación de la coronación humilde del Mesías como Rey debe de llevarnos a exaltar, pero no superficialmente, hermanos, que eso es algo que tenemos también que reflexionar, si estamos exaltándolo, alabándolo superficialmente. Así que este es el segundo hecho, después de conocer obviamente esa coronación, la omnisciencia de Dios, pues vemos que hay una exaltación superficial y debe de ayudarnos igual a alabar y exaltar a Dios correctamente, a Jesucristo, reconocerlo realmente como nuestro Rey. Entonces esa exaltación superficial del Rey mesiánico hacia el Rey mesiánico lo vemos en los versículos 8 al 11. Marcos otra vez en su relato les dice: también muchos tenían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino.
¿Cuáles muchos? Como veíamos al principio, los que venían delante, sus discípulos, los apóstoles, y detrás pues toda la muchedumbre, toda la multitud que venía siguiéndolo, de todos los milagros que había hecho, de todo lo que ellos ya estaban conociendo. Alimentó a esos 5,000 de una manera pues milagrosa, ¿no? Simplemente el hecho de resucitar a Lázaro, que también vemos en los relatos de la palabra, en los evangelios, que después querían asesinar a Lázaro ellos mismos. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Vemos su corazón, cómo sabían lo que había hecho el Señor Jesucristo, sabían ellos también que era, pero no lo aceptaban, y querían matar a Lázaro, no nada más al Señor Jesucristo. Entonces es lo que están poniendo obviamente todas las personas, toda la multitud, sus mantos, obviamente también las ramas, porque vemos que iban al campo, las cortaban, que dicen que son ramos, que así se conoce. Realmente Juan dice que eran cuestiones ahí de una palmera, de los árboles, que eran verdes realmente, que eso es lo que estaban poniendo. ¿Para qué? Para que caminara sobre obviamente el Señor Jesucristo cuando iba pasando sobre ellos. ¿Y qué simbolizaba esto? Pues obviamente podemos decir que ellos decían: camina sobre nosotros, ¿no? Nosotros somos sumisos a ti porque eres nuestro rey. Que en la actualidad sigue haciendo lo mismo, lo que decía, a lo mejor ya no hay reyes, pero hay otro tipo de gobernantes. Y la gente se somete más a ellos. Obviamente conocemos la palabra de Dios, que hay que someterse a las autoridades, pero se someten más a ellos que primeramente a Dios. Y eso también sabían ellos. ¿Por qué lo hacían? En Segunda de Reyes 9, del 12 al 13, dice, ellos dijeron: mentira, declarándonos ahora, y él dijo: así me ha dicho y me habló, diciendo Jehová: yo te he ungido por rey sobre Jerusalén. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Aquí es la coronación de Jehú. ¿Por qué? Porque había muerto Acab, que fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Entonces, ¿qué hacen? Coronan obviamente a Jehú. Y vean cómo lo que están poniendo ellos, ponían sobre él obviamente sus mantos. O sea, ya tenían esa costumbre, sabían obviamente que estaban recibiendo a ese rey, hijo de David, porque eso es lo que vamos a ver más adelante, que eso es lo que ellos estaban reconociendo. Entonces ellos lo que decían de esa manera: nosotros nos ponemos bajo tu autoridad, realmente eres nuestro rey. Pero si se dan cuenta, no era su salvador. Entonces esta afirmación, al menos superficialmente, tú eres nuestro rey, tú eres nuestro soberano, que ellos estaban haciendo en ese momento con esas actitudes, y también lo estaban gritando. ¿Por qué? Porque su esperanza la tenían en ese Mesías, para que los liberara de los romanos, les fuera regresado su reino. Ellos tenían un concepto, como vemos, erróneo del Mesías. Ellos pensaban que él atacaría a los romanos, que él iba a llegar con ese poder, con sus ejércitos, ¿no? Y obviamente iba a cumplir todas las promesas que ellos conocían del Antiguo Testamento. Entonces esta multitud subió muy entusiasmada. ¿Por qué decimos que subió? Porque obviamente estaba el templo en lo alto. Por eso muchas veces hay que conocer un poquito ahí de geografía de lo que es obviamente Jerusalén, para entender que ellos fueron los que subieron, y esos eran los pueblos que estaban ahí alrededor, como los que acabamos de mencionar. Entonces esta multitud subió, y dice que cuando llegaban ya se acercaba de la bajada del monte de los Olivos, y entonces toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Por eso estaban ahí, por eso lo estaban siguiendo. Entonces desde ese punto se podía ver la ciudad, toda la muchedumbre, y los discípulos comenzaron a alabar a Dios con alegría y en voz alta. Lucas también comenta que esto fue provocado
a causa de todos los milagros que habían visto ellos. Esta era la evidencia de que Él era el Mesías. Entonces, ese creciente entusiasmo que estaban manifestando en ese momento, esperaban que Él hiciera lo que ellos querían que hiciera. Por eso muestran su lealtad, porque ellos querían que Él hiciera lo que ellos querían. Él. Entonces, si era su rey, ¿por qué ellos querían eso? El rey es el que manda, Él es el soberano. Entonces quieren mostrar esa lealtad extendiendo ramas, obviamente frondosas, bajo Él, sus mantos. Y bueno, obviamente la misma palabra de Dios también nos muestra que esa es una acción que se hace también en el futuro. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces arrojaban estas ramas, estas palmas, como un símbolo de alegría, diciendo: tú eres nuestro libertador, tú eres nuestra fuente de alegría. Mateo registra ahí igual en el capítulo 21, dice: y la gente que iba delante y las que había detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, llenos de esta emoción, obviamente pues no se acordaron lo que le habían dicho los sacerdotes al pueblo, que cuando vieran a Jesús les comentaran ellos para que fueran a atraparlo y obviamente a arrestarlo. Entonces los que iban delante, obviamente, como dice Marcos 11:9, los que le seguían daban voces grandes, a gran voz clamaban, alababan diciendo obviamente estas palabras, que es cuando decían Hosana, así como obviamente se combinan estas palabras. Una súplica, una exclamación de súplica que significa salva ahora, líbranos ahora. Eso es lo que estaban diciendo realmente cuando ellos decían Hosana. Estaban diciendo: sálvanos ahora, líbranos ahora. ¿De quién? Del pueblo romano. Ellos querían un hombre que no es Jesucristo, y conociendo la palabra de Dios, y me refiero a cualquier hombre, no uno en específico. Entonces, cuando un general romano regresaba, obviamente, y entraba a Roma después de terminar su conquista, cuando conquistaba a estos enemigos, se le recibía con un magnífico desfile, que es lo que les decía, y en ese desfile se exhibían sus trofeos de guerra, los prisioneros ilustres que ellos habían capturado. El general victorioso iba en un carruaje dorado, los sacerdotes quemaban incienso en su honor y la gente gritaba su nombre y los elogiaba. ¿Y qué gritaban? Pues obviamente que lo salvara. ¿Y por qué lo hacían? Eso también tenían la costumbre de hacerlo. En el Salmo 118, 26, que ellos cantaban constantemente, que ellos lo clamaban siempre, es donde dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, este salmo, conocido como el Conquistador, que es un salmo de salvación, y que 100 años antes también ellos, los judíos, habían gritado a los macabeos. Bueno, el libro de Macabeos sabemos que es apócrifo, pero tiene algo de historia, y eso es lo que decían. Cuando ellos fueron liberados de los sirios, los macabeos los liberaron, eso cantaban ellos. Pero Mateo añade que decían: Hosana al Hijo de David, y este es el común, o el título más común, que es mesiánico. Así que estaba identificando a Jesús como el Mesías. Decía: salva ahora, Mesías, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Este es el Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos decían: bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Están
mencionando, todos estos son elogios mesiánicos y están gritando a todo pulmón. Pero Lucas añade una palabra más, ahí en Lucas 19:38. Él dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pues vean todas las características, adjetivos que le están diciendo obviamente pues la multitud al Señor Jesucristo. Vemos que conocían quién era, sabían, estaban aceptando. Por eso decimos que su humilde obviamente coronación para ellos fue falsa. Su adoración era superficial, era falsa realmente, era hipócrita. Entonces esta euforia colectiva era porque ellos sabían que estas cosas se relacionaban obviamente con el reino de Dios, el reino. Pero ese reino, ellos que buscaban esa salvación, el reino obviamente será sobre los que iban a gobernar, ese hijo de David que iba a gobernar sobre ellos. Ellos esperaban ese reino prometido de David. Todas esas promesas querían que se cumplieran. Pero obviamente aún Dios no había determinado ese tiempo para ese momento. Él no lo hizo, o no hizo lo que ellos querían que hiciera. Ellos querían que atacara a los romanos. Pero ¿qué fue lo que hizo más adelante? Él los atacó a ellos. Trató a esa multitud como a sus líderes religiosos. Por eso decimos que es una adoración falsa, sin fe. La multitud fue voluble al día siguiente, cuando él atacó obviamente esa religión, cuando fue al templo al día siguiente. Esto fue en la entrada, dicen el domingo, y hay unos que dicen que fue el lunes, pero bueno, lo importante es la acción, lo que hizo el Señor Jesucristo. Al día siguiente fue al templo y lo volvió a purificar. Entonces él atacó esa religión en el templo. Cuando lo hizo, pues ellos querían que comenzara, o más bien ellos empezaron a volverse contra él, a rechazarlo. Y vemos que al final de la semana, el viernes, ¿qué gritaron ahora? No, gritaban Hosana. Le decían: crucifícalo, eso es lo que estaban diciendo. Ya no aceptamos que sea nuestro rey como el lunes lo hicimos, o el domingo. Y es donde viene la pregunta, hermanos, ¿nosotros actuamos de igual manera? A lo mejor no lo decimos verbalmente, pero muchas veces con nuestras actitudes. Y esto nos lleva al último versículo, el versículo 11, como una reflexión, podremos decir. Ahí Marcos 11 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, dice, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pero otro de los evangelios nos relata que lloró sobre la ciudad. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Sabía lo que iba a suceder tiempo después. Cómo ese general Tito cerró obviamente esa ciudad, dejó que parecieran de hambre, y después de cierto tiempo mató más de 1 millón de judíos, más todos los heridos. Por eso el Señor Jesucristo lloró sobre la ciudad. Y ahí es donde vemos que el rechazar a Jesucristo no es algo muy trivial, algo sencillo. Vean las consecuencias que trae. Entonces él está revisando este lugar para hacer su evaluación de la horrible corrupción de la religión del templo, cuyos momentos antes veía que esa alabanza era egoísta y superficial. Vemos un final muy simple para una coronación. Sale de la ciudad y regresa donde vino. ¿Y dónde estaba la multitud? Ya no estaban tras de él. Se fue solo con los demás. Así que esta humilde coronación triunfal para Jesús
no la habían aceptado los judíos. Ellos no reconocieron que realmente era el rey. Nada más decían de su voz, Él es el rey. Así que al observar todas las cosas que había obviamente en el templo, Él estaba planeando después esa estrategia para el día siguiente. En Marcos 11:15 ahí mismo dice que vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y es donde les recuerdo otra vez que su casa iba a ser llamada casa de oración para todas las naciones, no cueva de ladrones. Eso el Señor Jesucristo lo hizo ahí en Juan, en Juan 2 también. También purificó en esa visita a Jerusalén, Él el templo, hizo lo mismo. Y no habían entendido. MacArthur da una razón sencilla de por qué la multitud, así como los principales sacerdotes, querían matar a Jesús. Y lo cito. Dice: y aunque la gente sabía que Él era el Mesías, nacido del linaje de David, hacedor de milagros, curaba a los enfermos, echaba a los demonios, resucitaba a los muertos, y aún así decidieron crucificarlo. ¿Y por qué tomaron esa decisión? Muy simple. Si Jesús no hace lo que el pecador quiere que haga, el pecador se volverá contra él. Fin de la cita. Entonces estos dos hechos, hermanos, de la entrega triunfal del Mesías, ahora que ya vemos cuál es obviamente lo que implica, lo que significa, esa omnisciencia del Señor, que vemos que cubre cada detalle, esa exaltación superficial que los llevó obviamente a los judíos a declarar a Jesús como rey y después gritar que lo crucificaron. Podemos aplicarlo esos dos puntos a nuestras vidas. Estas falsas adoraciones obviamente que vemos aquí, estas exaltaciones superficiales de Jesucristo que ocurrieron, todavía ocurren actualmente, todo el tiempo, hermanos. Si tú vas a internet y buscas ahí ciertas cuestiones de hijos de Dios, cristianos, iglesias, en la televisión que todavía se da, vemos obviamente muchas cuestiones carismáticas, donde hay alboroto sobre Jesús, donde levantan las manos, donde lo alaban, donde lo exaltan, pero es muy superficial, es falsa esa adoración. Conocemos o sabemos de ese supuesto obviamente evangelio de la prosperidad tan peligroso, donde mienten, donde prometen obviamente al pecador caído, corrupto, le prometen bienestar, dinero, sanación. Tus problemas se van a resolver en este momento. Sigue habiendo eso, hermanos, en las iglesias todavía. Hoy vemos, si tú sales allá en tus colonias, que están actuando esta situación, lo quieren reflejar, o más al rato a lo mejor, y están gritando, ¿no? Y ponen sus palmeras y gritan hosana al Señor. Nosotros amamos a Jesucristo. Yo he escuchado muchos que lo hacen. Hasta en nuestras oraciones muchas veces lo decimos. ¿Y qué es lo que sucede? Que es superficial. Muchos de esos no están aquí, hermanos. Muchos de ellos no, muchos que decían hijos de Dios, no están en una iglesia en este momento. Están disfrutando de otras cosas, no porque sean malas, ¿verdad? El entretenimiento, la diversión. Pero su prioridad es otra. No están escuchando la palabra de Dios. Eso es esa falsa adoración. Así que, hermano, los que aclaman superficialmente, como les decía, todo el año, durante muchos años a lo mejor,
nosotros también lo hicimos, estábamos sumergidos en eso. Pues si no clamas, no exaltas al verdadero Jesucristo, que solo puede reconciliarte con el Padre, solamente Él. Solo Él es el intercesor, solo Jesucristo es el camino al Dios. Solo Él murió en la cruz por tus pecados. Hermano, un verdadero creyente glorifica a Dios, honra a Cristo y aumenta su obediencia para dar testimonio a la gente que lo rodea. El corazón del pecador puede estar más interesado en Jesús. El corazón del pecador puede ser muy peligroso hasta que Jesús ataca esa falsa religión. Por eso debemos llevarnos a reflexionar, hermano, ¿dónde estamos nosotros situados? Hoy reconocemos eso, vemos que Jesucristo vino y vino humilde. Y nos da esa oportunidad ahorita, ¿verdad?, de realmente estar gozándonos en Él, de saber lo que hizo por nosotros, que Él comenzó en este día y que iba a morir por nosotros. Y eso nos debe dar ese gozo, esa esperanza. Si ya somos hijos de Dios, lo decimos, tenemos que, obviamente, como decía el salmista ahí en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. O sea, me pongo de rodillas ante ti, humilde, Señor. ¿Por qué? Porque sé que eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Ustedes lo pueden decir, pero díganlo fuerte. Parece que lo estamos obligando, ¿verdad? Estamos coaccionando. No, hermanos, eso debemos de estar nosotros alegres, debe llevarnos esa alegría también. Sí, obviamente esa exhortación que nos hace, ¿cómo estoy adorando a mi Señor ahora? ¿Cómo lo estoy exaltando? Debe de redarguirnos, de veras, hermanos. Cuando siempre decimos, estamos estudiando esto, pues nos damos cuenta que cuánto nos falta, de veras. Y por aún a nosotros, ¿no? Cuando nos exponemos, los primeros que nos dicen es mi esposa y nuestros hijos, ¿no? Qué bonito hablas ahí, pero y nos dan duro, muy tranquilamente, muy amorosamente. Y es donde nos debe llevar a todos, hermanos, a humillarnos, realmente a reconocer, porque fallamos. Y gracias a Dios tenemos ese abogado, ese del que estamos hablando. Y bueno, aquellos amigos que todavía no han reconocido, a los que nos están viendo, si en algún momento nos sintonizan, que pues estás glorificando a otro Dios, estás alabando a otro Dios que no es el verdadero, al Señor que habla la palabra de Dios, al que cada 8 días muchas veces exaltas. Este es el verdadero, hermano. Es tiempo que, amigo, que te puedas arrepentir. Si hay alguien sentado aquí que no lo ha reconocido, también dice, es el día de salvación. Es el momento en el que puedes clamar al Señor para que Él te considere en su reino, que Él te haga ese llamado, que ponga en ti convicción de pecado, fe en Jesucristo, únicamente en Jesucristo, en nadie más. Y por eso quiero terminar, hermanos, con la cita bíblica que decíamos de esa coronación terrenal que sí va a suceder en algún tiempo. Ahí en Apocalipsis 19, 11, 16 se los voy a leer, dice así la palabra: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada para herir a esas naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
y en su vestidura, en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñenme a orar, hermano, por favor. Tiene ahí su rostro. Pues bendito Padre, nuestro Dios celestial, nuestro Rey, esta mañana queremos poner realmente delante de ti nuestros corazones para que tú veas, escudriñes en ellos, tú veas si en él hay camino de maldad, de perversidad, que tú veas realmente si nuestra exaltación la estamos haciendo adecuadamente hacia ti, Señor. Si no es superficial, si no es hipócrita. Padre, muéstranos, Señor, a través de tu palabra. Muéstranos siempre que estamos expuestos a ella, siempre que vamos ante ti humillados, Señor, reconociendo que pues seguimos fallando, Padre. Te agradecemos, Señor, porque esta noche, este día, Señor, esta mañana nos está recordando todo lo que tú obviamente planeaste, esa omnisciencia, Señor. Y que eso mismo haces en nuestra vida, conoces cada detalle de nosotros. Y pues por eso que nosotros queremos confiar constantemente en ti, estar obviamente declarando que sí eres nuestro Rey, someternos a tu poderío, someternos obviamente a todo lo que tú nos mandas, Señor. Sabemos que tenemos una voluntad, pero también conocemos que tú eres ese soberano que siempre va a estar cuidando de nosotros, Padre. Yo te pido, Señor, esta mañana, aún, Señor, por aquellas personas que no pudieron asistir por una otra razón, aquellos hermanos que pues desafortunadamente no pueden estar por situaciones físicas, Señor, de salud también. Que seas tú el que hable, Señor, a sus vidas. Y aquellas personas que siguen honrando, Señor, venerando a ese Jesucristo que no es el verdadero, Señor. A ese Mesías que tampoco es el verdadero. Te pedimos, Señor, y intercedemos por ellos para que en tu voluntad tú les muestres a través de tu palabra, Señor, de tu Espíritu, que tú eres el verdadero Rey. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, hermano. Vamos a despedirnos con un canto a nuestro Dios. Ahora que ya sabemos que debemos de adorarlo, cántelo bien. Antes, los que veníamos a las 8 de la mañana, llegamos desde las 8 cuando veníamos dormidos. Ya los de la segunda ya venían con más ánimo, entonces esperemos que ahora sí se escuche hasta acá. Vamos a poner de pie, hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios, y qué mejor que cantar y alabar acerca del amor de Cristo. Es el amor de Cristo.
guardar